Disculpen ustedes la interrupción, pero a ver, no estábamos grabando. Entonces, le decía que nuevamente para que quede la grabación, el día de hoy vamos a tratar el estándar 55, que trata de las condiciones de confort en ambientes para ocupación, condiciones ambientales, digamos, ¿no? De los recintos orientados a la ocupación humana. Decíamos que era ocupación humana porque esto es válido solamente para la ocupación de personas en ciertas actividades y ciertas condiciones, como más adelante. No aplica para locales o oficinas o aplicaciones industriales, ¿no? Digamos, salas eléctricas, salas de datos, plantas, algunas plantas en fábricas grandes en las cuales se requiere ciertas condiciones de temperatura y humedad aplicadas al producto. ¿Ya? No ese es el caso este, no aplica para ambientes de laboratorios farmacéuticos, tampoco para hospitales en salas de operaciones o algunos ambientes críticos. Para eso hay otros estándares, ¿no? Pues les decía que acá tenemos en esta gráfica a la mano izquierda el antiguo diagrama ISO-CONFORT, ¿no? Tiene cerca de 100 años de antigüedad, en el cual se hicieron experimentos y se simulaban condiciones de temperatura y humedad tanto para invierno y verano, y se hacía una encuesta a las personas y se graficaba pues el porcentaje de satisfacción que tenían las personas en ciertas condiciones de temperatura y humedad, ¿no? Tanto para invierno y para verano. Esto es lo que se hacía antes, ya no se hace, hoy en día se usan otros métodos para validar, digamos, el confort, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico de una vivienda en la cual podemos ver que hay diferentes temperaturas en los distintos ambientes, ¿no? Tenemos arriba, esto es en Fahrenheit, ¿no? Tenemos arriba una sala de 72 grados Fahrenheit, una habitación a 74, otra habitación a 70 grados, una lavandería y cocina en la parte de abajo a 70 grados Fahrenheit. En fin, un comedor que está sin ventilación, ¿no? Tenemos distintos, ¿por qué? Porque hay distintas actividades que nos van a, digamos, condicionar distintas condiciones, valga la redundancia, de confort, ¿no? De acuerdo a la actividad que se esté realizando en cada ambiente. Entonces, el norme correcto de este estándar es condiciones térmicas ambientales en edificaciones para ocupación humana. Vamos a desagregarlo. Condiciones térmicas ambientales. Una condición térmica es la temperatura y va de la mano con la humedad. Ya vamos a ver que hay otros factores que van a influir también en esto. Pero lo principal es temperatura y humedad. ¿De acuerdo? Ambientales, pues se refiere a un ambiente. Y este ambiente en edificaciones quiere decir que es un ambiente interior, no es es un exterior, ¿no? Es dentro de un ambiente interior. Y para ocupación humana, como le dije, está orientado para estos locales donde va a haber adentro personas mayormente. Y está orientado a satisfacer las condiciones de confort para las personas. Vamos a ver un tema acá, que es el confort térmico. El confort térmico viene a ser el grado de satisfacción que tenemos nosotros, las personas, con el lugar en el que estamos, ¿no? El confort en cuanto a la temperatura, la humedad relativa, es térmico. Podemos tener también otro tipo de confort, el confort en cuanto al grado de iluminación, en cuanto al grado de ruido, pero esos aspectos del confort no son tocados por este estándar. Probablemente sí, en un nivel más macro, digamos, que queramos ver el confort general de las personas en un ambiente laboral, en una tienda, sí, supermercado, una sala de baile, ahí sí tengamos que considerar
distintos aspectos al confort térmico, como el confort, como le dije, lumínico, de iluminación, el confort de ruido, niveles de ruido, que nos van a dar, pues, un confort mayor en general, ¿no? No solamente térmico. El confort no es para todos iguales, ¿no? O sea, para mí, las condiciones que tengo ahorita, digamos 22 grados con 60 de humedad, puede ser mi estado confortable, ¿no? Para otra persona puede que sea 24 grados con 65, con 60, dependiendo. No va a ser el mismo porque está en función, como vamos a ver más adelante, de muchos factores. E inclusive, yo puedo estar cómodo hoy, en este momento, en este instante, con 22 grados, 60 de humedad, pero de acá a un día, a 2, 3 días, a un mes, mis condiciones de confort pueden variar. Ya no da, puede que ya no me estén tan satisfecho con los 22 grados, que quiera 21 grados, 20 grados, porque eso va a estar en función a, digamos, mi salud, a la vestimenta que tenga, ¿no? A la actividad que desarrolle. Entonces, no es algo fijo, no es que la persona el día de hoy tiene estas condiciones de confort y estas son pues para toda su vida. Estos van a variar. Inclusive si yo viajo a otro país, pues esto también puede variar, ¿no? Porque, digamos, no va a ser el mismo confort en todo momento. Bien, seguimos. Vamos a agrandar esto. Sí está agrandado. Ya. ¿Ustedes qué piensan de la climatización? ¿Es un lujo o una necesidad? ¿Alguien se atreve a darme una respuesta? Sin miedo, por favor, los escucho. Hay un valiente o una valiente que me diga qué piensa sobre la climatización. ¿Lo ve como un lujo, una necesidad? ¿Nadie? Sí, ¿Sí? quizás para ¿Escucho? unos equipos puede ser una necesidad, ¿no? Porque necesito que funcionen algunos equipos a cierta temperatura. Y para las personas, En realidad también, ¿ah? Una necesidad. claro. Vamos a ver más adelante, como acá podemos saberlo, ¿no? Que hoy en día la climatización es una necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, a ver, nos vamos a poner en un estado que vayamos a una oficina, donde hay trabajando 10, 15 personas y no es climatizada. Entonces, la misma gente en verano, pues, está sofocada, ¿no? No se concentra, está pensando en salir rápido, tomarse una agüita helada, ¿no? Llegar a su casa, descansar. ¿Por qué? Porque el calor agobia, el calor maltrata, ¿no? Hace sudar. Entonces, el rendimiento de las personas baja, baja cuando no está confortable. ¿De acuerdo? Eso ya hay estudios, inclusive también en los colegios, universidades de otros países, se acostumbra a tener ya climatización, porque eso hace que el rendimiento también del estudiante se eleve, ¿no? Esto va de la mano, como vimos en la anterior presentación, con el tema de la ventilación, puesto que si también tenemos un bajo nivel de ventilación, también pues se genera el CO2 y se pierde concentración, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta falta de confort? Y hemos adelantado un poquito, la poca concentración de la gente, ¿no? Se pierde concentración, hay riesgo también de accidentes, porque uno se distrae, se puede accidentar. Hay una relación, que ya lo dije, igual repito, entre la productividad laboral y académica con el confort, ¿no? A mayor confort, más productividad laboral y más productividad académica. Reduce el ausentismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se reducen pues, las enfermedades y va de la mano nuevamente con el 62.1, el tema del aire interior, la calidad. Y cuando no hay confort, se genera también insomnio, ¿no? La gente se queda somnolencia, y bueno, eso también va de la mano con lo otro, ¿no? Con el CO2, pero también el calor a veces nos agobia, el mal clima nos hace caer en algo de sueño, ¿no?
Bien. ¿Qué es el confort térmico? El confort térmico es estar en un ambiente más frío. El confort térmico depende solamente de temperatura y humedad relativa. El aire acondicionado nos daña la salud. Las condiciones de confort son las mismas para todos y en todas partes. ¿Qué pueden ustedes decirme eso? ¿Alguna opinión al respecto? A ver, amigos, ¿ustedes creen que estar confortable es tener un clima más frío? ¿Sí o no? Están mudos hoy día. A ver, vamos a tener que avanzar. El confort térmico, indudablemente, no es solamente más frío, ¿no? No depende solo de la temperatura. Tampoco depende de temperatura y humedad relativa. Hay otros factores. El aire acondicionado, obviamente, no es dañino para la salud, siempre y cuando esté bien diseñado, ¿ya? ¿Por qué? Porque un aire acondicionado mal diseñado, donde cual se tengan corrientes de aire directas hacia las personas, ¿no? Eso sí puede causar cierto daño. Por eso es muy importante controlar la velocidad del aire. Vamos a ver eso más adelante. Ya, la velocidad con la que se descarga el aire hacia el ambiente hay que tenerla controlada. A nosotros, digamos, un buen sistema de aire acondicionado no tiene que sentirse el viento, la velocidad del aire. Al contrario, ustedes tienen que percibir que no existe un equipamiento, que no existe un sistema en el ambiente. Deben preocuparse en que su sistema sea invisible, pero sin embargo que dé confort, ¿no? Cuanto menos visible es el sistema, es decir, que se vea menos, que impacte menos en el ambiente, que se sienta menos el caudal del aire, va a ser mejor. Y obviamente, cuando menos problemas tenga, ¿no? Cuando menos condensaciones, menos goteras, mucho mejor porque va a ser un sistema invisible, la gente ni se va a dar cuenta que hay un sistema de aire acondicionado, pero va a estar confortable, ¿no? Y bueno, ya lo dije antes, el confort no es el mismo para todos, ni tampoco en todas partes, ¿no? Un estándar o una norma no es obligatorio, ¿ya? No son obligatorias, salvo que se imponga a través de un código. Es decir, en el caso nuestro del Perú, ciertos estándares de ASRAE sí son obligatorios en ciertas partes porque nuestro reglamento nacional de edificaciones, ¿no? En la EM 030 toma o acoge y recomienda y referencia algunos de los estándares de RAE, ¿no? Por ejemplo, el 72.1, el 170. Y entonces, esos son de cumplimiento obligatorio para nuestro país, ¿no? O en todo caso, si el cliente lo exige. Hay clientes muy específicos, se pueden ir más allá de la norma peruana y le dicen, no sabes qué, yo quiero que mi instalación la hagas conforme al estándar 90.1 de eficiencia energética, al 55 de confort humano, al 72.1 y por ahí me pongas la NFPA 96, digamos, por el caso de tener cocinas, ¿no? Y otros estándares más. O me puedo ir a una norma española, al RITE, normas de fuera, porque muchas veces las normas de fuera, mayormente europeas, de norteamericanas, son más estrictas que las nuestras, ¿no? Y hay clientes inclusive que vienen de, pues, de una, son subsidiarios, son oficinas que dependen de una empresa extranjera y ellos, por estándar, digamos, en otros países van a pedir que sus oficinas de acá tengan el mismo estándar que el que tienen en otro país. Eso es muy, muy frecuente, ¿no? Este estándar también no, está asociado un poquito con lo que son certificaciones LEED, ¿no? En edificios sostenibles. Quiere decir que las normas o los organismos que certifican en LEED toman o exigen que este estándar se aplique en sus certificaciones, ¿no? Este estándar, el 90.1 que le dije antes, el 2.1 y el 55, ¿no?
Entonces, la certificación LEED, el Indoor Environmental Quality, ¿no? O el confort térmico, eso le da un punto, digamos, en la certificación del LEED, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí, entrar de lleno a nuestro estándar. El propósito de esta estándar tiene como finalidad el determinar, especificar, indicar la combinación de factores térmicos ambientales y factores personales que nos van a producir las condiciones aceptables para un confort de la mayoría de las personas, ¿no? No es aplicable, o sea, no vamos a pretender que el 100% de las personas que están en una habitación, en un local, estén satisfechos. Siempre va a haber un grado de disconformidad. Siempre va a haber algunas personas, un porcentaje, que no esté conforme. Se trata de que ese porcentaje sea el mínimo. Se considera aceptable, vamos a ver más adelante, cuando un 80% de las personas están conformes, ¿no? Si estamos por debajo del 80%, ya tenemos que corregirlo. Tenemos que tratar de por lo menos satisfacer al 80%. Si es 90, mucho mejor. Y si es 100, una alegría tremenda, porque eso no es casi, no es en muchas cosas, no es algo normal, ¿no? A ver, este estándar tiene los siguientes alcances, ¿no? Se basa, digamos, en algunos, en seis, digamos, valores que tenemos que tener como control o tomar en consideración. En primer lugar, la temperatura, luego la humedad relativa, después la radiación o temperatura radiante, es decir, cuando hablo de temperatura, es temperatura interior, ¿no? La humedad relativa interior, la radiación o temperatura externa que está influyendo en el ambiente, la velocidad del aire, la vestimenta, es importante, y el metabolismo, ¿no? En la vestimenta es importante porque es distinto el grado de confort que podamos tener las personas cuando estamos, digamos, con saco y corbata o que estemos con polo, ¿no? Eso influye en nuestra percepción del clima, de la humedad relativa. El metabolismo se refiere, pues, al caso en que nosotros también nuestro confort, nuestra condición de confort varía según la actividad que estamos desarrollando. Si estamos sentados en una oficina, tenemos cierto grado de metabolismo, de producción de calor, digamos, y nos vamos a conformar con una temperatura promedio, digamos, ¿no? Pero si estamos en una fiesta, una reunión, un centro de convenciones, un salón de baile, entonces nuestro metabolismo va a producir más calor, va a generar más eh, desgaste, más sudor, y vamos a cambiar nuestras condiciones de confort, ¿de acuerdo? La siguiente. Entonces, este estándar lo que hace es aplicar estos seis parámetros, digamos, estas seis condiciones en conjunto, ¿no? Para todos los factores. Cabe resaltar que este estándar está orientado o está basado en adultos saludables, es decir, personas con enfermedades no son consideradas dentro de la encuesta, digamos, de confort, porque ellos requieren otras condiciones de térmicas y de humedad relativa, ¿no? En ese sentido hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo no puedo pretender aplicar ese estándar, pues, en una oficina de una mina, esté en Toquepala a 4.000 kilómetros de altura, o en Conga, o en Antamina, ¿no? Porque son condiciones distintas. No aplica el estándar ahí. ¿Ya? Y repito, son personas saludables. O sea, una persona con una enfermedad, pues, no, digamos, no le va a satisfacer, no va a tener confort igual que la mayoría. Va a tener un disconfort ahí. Y los espacios deben ser ocupados por las personas más de 15 minutos.
sea, es un ambiente de tránsito en el cual la gente entra y sale, no aplica esto. Uno recién va a sentir, digamos, el confort, va a sentirse a gusto después de estar en el ambiente durante 15 minutos, ¿no? Menos de tiempo no va a percibir, digamos, las condiciones porque va a venir con unas temperaturas, unas condiciones de metabolismo de fuera. Y ese tiempo es el tiempo mínimo en el cual su cuerpo se va a moldar, digamos, a acostumbrar a las condiciones dentro del ambiente. Por eso es importante tener ese valor de 15 minutos, ¿no? Si la persona está menos de 15 minutos, por ejemplo, en una bodega, ¿no? Donde la gente entra, compra y sale, pues no tendría sentido aplicar el estándar, ¿no? Quizá para la parte de adentro, para los operarios, los vendedores, pero para el público no tendría ningún sentido si es cuando su permanencia va a ser menos de 15 minutos. Ahora, les dije ya anteriormente esto, ¿no? No considera aspectos no térmicos, es decir, la calidad del aire. Para esto tenemos el ARAE 62.1 para edificios de altos, para otros tenemos el 62.2 para residenciales, ¿no? No considera el nivel de ruido, ese es otro tipo de confort, se habla también de iluminación, no lo considera, ni tampoco la contaminación, digamos, por bacterias o contaminantes biológicos, ¿no? Eso escapa de este estándar. Son términos de confort, pero que no están considerados dentro de esta norma. Y no sobrepasa estándares de seguridad, salud o procesos críticos. O sea, hay otros estándares, digamos, dedicados en cuanto a lo que es seguridad, salud, para procesos críticos, sala de datos, por ejemplo, ¿no? Hay otros estándares que apuntan directamente a cosas específicas. En el caso de salud, tenemos el RAE 170, que está orientado específicamente para el confort y las condiciones de confort de ambientes hospitalarios, ¿no? Que son muy distintos a estos de acá, de la gente, digamos, en general, ¿no? Ahora, se trabaja acá con un modelo adaptativo y otro modelo que vamos a verlo después, que ese, digamos, este modelo adaptativo nos va a determinar condiciones aceptables en sistemas pasivos, ¿no? Que son controlados por los ocupantes. Vamos a más adelante detallar esto, controlados por los ocupantes. Quiere decir que el ocupante tiene el control sobre la temperatura y humedad del ambiente. Se define una unidad principal, el CLOU, que viene de la palabra inglesa clothes o vestido, que es la unidad de aislamiento térmico para la vestimenta. Un CLOU se define como 0.155 metros cuadrados por grado centígrado entre watts, ¿no? O sea, es unidad de área por temperatura entre unidad de potencia o calor, ¿no? Y también tiene su equivalencia en unidades inglesas. Es importante, también le decía ayer a los chicos de Senati, que estudian conmigo un diplomado, que como ingenieros nosotros manejemos distintas unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria nos vamos a encontrar, pues, estamos haciendo un problema, un desarrollo de un problema, investigando un proyecto, y tenemos que tener, digamos, a recurrir a otras fuentes, ¿no? A diversas fuentes para encontrar valores de conductividad térmica, valores de aislamiento, y no siempre los valores que encontremos van a estar en la misma unidad. Podemos tenerlos en kilocalorías hora, por ejemplo, el calor, o en watts, o en BTU, o en grados Fahrenheit, o centígrados de temperatura, en kilos o en libras, ¿no? Dependiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros tratar de uniformizar todos nuestros datos en una sola, digamos, banda de unidades, ¿no? Bien sea SI o inglesa, ¿no? De modo que podemos trabajar y con la confianza que estamos trabajando bien los valores. Por ahí podemos, y cuando tengamos una fórmula, por ejemplo, que encontramos por ahí en internet o en un libro, con algún valor constante, una constante, tenemos que verificar que esa constante, ver para qué unidad es aplicada. A veces una constante está aplicada para sistema americano, otras para un sistema internacional. Entonces, no hay que investigar un poquito, ¿no? Y tener presente el cambio de unidades. Muchos errores se pueden cometer por tomar mal una unidad, ¿de acuerdo? Es un consejo para todos que piensen o quieran hacer después cálculos, proyectos, antes de iniciar su proceso, me apeguen las unidades.
Bien, otro valor que se usa mucho acá es el MET o la tasa metabólica. Se define como la unidad de energía producida por la superficie de piel respecto a una persona sentada en reposo. Es decir, un MET es la medida, digamos, de cuánto calor, cuánta energía produce una persona en su piel por metro cuadrado sentada, ¿no? Hay estudios y se define pues el MET como 58.2 watts metro cuadrado. Y también tenemos abajo su equivalencia, 18.4 BTU hora por pie cuadrado, ¿no? Seguimos. Se define para estos valores la temperatura operativa. Cuando ustedes vayan a la norma, que se pueden conseguir por ahí, hay unas apéndices, unas tablas, ¿no? La temperatura operativa se define como un factor A multiplicado por la temperatura ambiental o del aire, ¿no? Y más 1 menos A multiplicado por un valor de TR, que es la temperatura radiante, es la temperatura, digamos, que viene del exterior, ¿no? Y A es una constante, acá la podemos ver en este cuadrito, que está en función a la velocidad del aire, ¿no? Este A puede ser 0.5 para velocidades del aire menores a 0.2 metros por segundo, puede ser 0.6 si la velocidad del aire está entre 0.2 y 0.6 metros por segundo, o 0.7 si la velocidad es de 0.6 a 1 metro por segundo, ¿no? Luego, habíamos visto acá arriba la temperatura media radiante. Esta, en otros apéndices de la norma, se define como un valor de 2.8 grados centígrados encima de la temperatura ambiental. Entonces, ya tenemos la definición que la temperatura radiante es 2.8 grados centígrados o 5 grados Fahrenheit más que la ambiental. Tenemos también en cuenta acá que la velocidad del aire se mide a la altura de los tobillos, ¿no? Implica que no debemos tener superficies expuestas al sol o radiantes. El factor de la envolvente debe cumplir con la RAE 90.1. Ya, esto téngalo, acá hay un error. Ya, revisen lo que es la envolvente, se refiere a toda, la envolvente se refiere, pues, como dice el nombre, envuelve, ¿no? La envolvente a toda la fachada, a todos los elementos exteriores al edificio, ¿no? Se define como la envolvente. La temperatura exterior, para que esto tenga, digamos, validez, debe ser menor a 43 grados centígrados. Más allá de eso no aplicaría esta norma. Bueno, prácticamente engloba pues a casi todo el mundo, excepto algunas zonas donde en algún momento puedan tener temperaturas mayores a esto de acá, ¿no? En el caso de países de Medio Oriente o algunas zonas de Arizona, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Las ventanas se considera que están metidas o están por debajo de 3 metros de altura y se asume o se presume que no hay claraboyas, ¿no? Para esto hay que recurrir a algunas tablas de la RAE, del, perdón, un momentito, del estándar, ¿no? Que son de la 5.6 a la 5.1, que podrían haber cambiado si se cambia la versión del estándar. Hay que recomendar que este estándar está en permanente revisión. Normalmente cada 3, 4 años se revisa y sale uno nuevo. Y siempre va a decir al costado, ¿no? A RAE 55 y por decir entre paréntesis, va a decir 2022, 2023, es decir, el año en el cual se, se corrigió o se revisó, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna consulta, señores? ¿Está todo claro? Por favor, si tienen alguna duda.
Bien, acá vamos a ver en la tabla 5.6 a 5.9, lo que se trata es de los valores cuando tenemos luces instaladas, ¿no? O sea, con transparentes, digamos, ¿no? Y acá nos da unos valores de sombras, ¿no? En relación a la distancia que puede estar la persona desde la ventana, o qué fracción del cuerpo está expuesto, ¿no? O cuánta radiación tenemos en la transmisión de este exterior. En fin, esto tendrían ustedes que evaluarlo, revisar las tablitas, ¿no? Y estos valores nos van a ayudar a formar, digamos, o servir para calcular digamos, los valores que tenemos que llegar de confort, ¿no? Se define la votación media predictiva, ¿no? El EMB, que es un índice que nos va a predecir el valor medio votado, o sea, por un conjunto de personas respecto a una sensación de confort. Es decir, quiere decir que se va a hacer una pequeña encuesta entre los habitantes de algún ambiente para saber cuál es su grado de confort o disconfort, ¿no? Esto acá se valoriza con una escala de -3 a +3, ¿no? El -3 es muy, muy frío, digamos, o extremadamente frío, el -2 frío, el 1 es un ambiente ligeramente frío, el valor 0 es un ambiente neutral, el valor 1 es un ambiente ligeramente cálido, el valor 2 o +2 es un ambiente cálido con calor, y el valor +3 pues es ya sumamente caluroso, ¿no? Un hot, como dicen los gringos, ¿no? Este valor, por favor, grábenlo ustedes bien, es el valor, digamos, que se obtiene en cuanto a una medición estadística, una votación, ¿no? Y en contraparte, también se define el porcentaje predictivo de insatisfacción, ¿no? O sea, qué tanta cantidad de gente está insatisfecha con el ambiente interior, ¿no? También se define las horas de excedente, ¿no? Quiere decir que se permite o se valida que alguna cantidad de horas durante el periodo de ocupación no se consiga el confort, ¿no? Por diversos motivos. Demasiado calor afuera, entonces vamos a ver que siempre, cuando también se hacen cálculos de carga térmica, no se trata de trabajar al 100%, ¿no? Siempre vamos a quedar fuera del rango en unos horas al día o al año, 3, 4% al año, dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser, pues, si vamos a querer nosotros cubrir al 100% todo el tiempo sistemas, vamos a tener un problema ahí de economía, ¿no? Un problema vamos a tener que tener un equipo muy grande, entonces eso nos va a elevar el costo inicial del equipo y también el costo operativo en el tiempo. Por eso siempre se trata de dejar algunas horas, digamos, fuera de cobertura de este estándar, ¿no? Habíamos dicho que se consideran algunos factores: la tasa de metabolismo, el MET, la vestimenta, en general el aislamiento de vestimenta, la temperatura del aire, la temperatura radiante, la velocidad del aire y la humedad, ¿no? Entonces, en cuanto a la tasa metabólica, está según una tabla en el ASRA también Fundamentals, en el capítulo 9, y lo pueden también encontrar en la norma. Pero como es una tabla, digamos, es posible acá hacer una interpolación o extrapolación para calcular algunos valores que no sean, digamos, no estén en la tabla, ¿no? Esta tasa metabólica no se aplica para, digamos, el estándar no aplica para valores en los cuales tengamos tasa metabólica de más de 2.0 MET, ¿no? Acá vemos dos condiciones distintas, por ejemplo, de personas. ¿Cuál creen ustedes que tenga mayor tasa metabólica? ¿La señorita de la izquierda o el niño de la derecha? ¿Hay alguna idea? Jóvenes, ¿alguna?
idea? ¿Alguien que tenga una opinión al respecto? La persona que hace actividad física va a sentir más, se va a Su sentir mucho tasa más metabólica va a ser mayor, tranquila. ¿no? Por la actividad que desarrolla, pues su metabolismo, digamos, el calor que libera va a ser mayor que la persona que está tranquila estudiando, digamos, ¿no? Pero eso tiene un límite, ¿sí? Por ejemplo, si estamos practicando un deporte competitivo, ¿no? Entonces nuestro MET va a estar por encima de 2. Por ejemplo, estamos en un ambiente cerrado jugando fútbol 7 o vóley o básquet, ¿no? Entonces ahí sí no va a aplicar esto, porque los que están en la cancha, pues, están obviamente con la adrenalina y todo lo demás, con un valor de metabolismo muy por encima de los permitidos, ¿no? Luego tenemos, cuando vayamos a la tabla 5.2 del estándar, los valores de Clow, ¿no? Del aislamiento de la vestimenta, y también hay que considerarlos con la tabla 5.3 y digamos, con lo que respecta a algunas prendas individuales, y también influye, aunque ustedes no crean, si está sentada la persona, el material de la silla, ¿no? Hay sillas de madera, de cuero, a ver, una silla de madera, una de cuero, una metálica, una de tela. ¿Cuál creen ustedes que sentirá la persona más calor? ¿Alguna idea? ¿Ok? Bueno, obviamente una silla de cuero nos genera más calor que una silla de madera o de metal, ¿no? Ya lo saben por experiencia propia. Y también tenemos cierto incremento, digamos, en función a la actividad que estamos desarrollando, en función a que va, diga, en cierta medida relacionada con un valor básico de que está en el reposo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos si es la actividad, este índice de vestimenta de Cloud va a ser el índice de Cloud normal multiplicado por un factor de 0.6 más 0.4 entre la tasa metabólica. Esta tasa metabólica va a ir de 1.2 a 2, ¿no? Por debajo de estos valores no se considera, digamos. Bien, creo que me ibas a hacer una introducción, Sheila. Mm, Solo para hacer un recordatorio, se ha enviado el form para el registro de asistencia. Eso era el único comunicado. Por favor, sigan atentos y participen con mucha confianza que nuestro expositor realmente tiene mucha experiencia y va a responder cualquier inquietud. Ok, gracias. Bien, acá tenemos un gran gráfico de aislamiento de vestimenta, ¿no? Que está en función, pues, a la temperatura exterior, que es la que está en la parte del eje de las abscisas, digamos, ¿no? Horizontales, y el factor de vestimenta, el I, ¿no? Que está en el eje de las verticales, ¿no? Entonces, esto está en función a una temperatura medida a las 6 de la mañana, digamos, y en función también a diferentes valores de temperatura, ¿no? Desde -40 hasta 104, ahí son en Fahrenheit, voy a hacer de -40 a 40 grados centígrados, ¿no? Podemos ver cómo se comporta, ¿no? Básicamente el valor de vestimenta de -40 a -10 grados, poco más, -5 grados, vemos que no
no afecta, ¿no? No tiene mayor influencia, pero a partir de -5 ya sí va a bajar esto, ¿no? Va a tener una variación. Bien. Hay una limitante en estos valores. Debe ser mayor que 1.5 cloud, ¿no? No se permiten o no se consideran las prendas impermeables, no están dentro de la medición, digamos, no son consideradas. Tampoco las frazadas, ni las pijamas o ropa de cama, ¿no? Esto no forma parte o no está considerado dentro del estándar. Bien. Entonces, para ver qué método usamos nosotros para calcular el confort, nos basamos en la velocidad promedio del aire dentro del ambiente, ¿no? El ambiente ocupado. Entonces, para velocidades menores a 0.20 metros por segundo y en las cuales se tenga cualquier humedad relativa, todas las humedades, con valores de MET comprendidos entre 1 y 2 y valores de cloud de 0 a 1.5, se usa el método analítico, ¿no? Y cuando los valores son mayores a 0.20, lo demás se mantiene igual, se usa el método de velocidad del aire, de alta velocidad del aire, ¿no? Son dos metodologías para calcular el confort. En el método analítico está para valores de menos 0.5 a 0.5 del PMB, ¿no? También lo pueden ver esto en un apéndice de la norma. La idea es que, bueno, vamos a llegar a través del branch. Tengo por ahí alguna edición anterior en español, creo, de este estándar, ¿no? Para que ustedes puedan revisarlo y comprenderlo, porque cada estándar más o menos de qué trata el estándar, ¿no? Pero entrar a detalle en cada aspecto, pues nos llevaría más de 5 o 6 horas, quizá un poco más, a entrar al detalle en el estándar, ¿no? Bien, acá tenemos más o menos cómo se grafica el estándar, ¿no? Que es lo que tiene como resultado una vez que aplicamos todas estas consideraciones, ¿no? Acá figuran, esta es la carta ciclométrica, donde están las condiciones de temperatura y humedad relativa, y tenemos acá dos zonas, digamos, de cálculo. La zona, están traslapadas entre sí, ¿no? La zona con un color más claro corresponde a un valor de cloud de 1 y la zona con un valor más oscurito corresponde a un valor de 0.65 cloud, ¿no? Entonces vemos que hay una zona de traslape, una zona entre 0. Que conviven, digamos, las personas con 0.65 y 0.1 de cloud. Entonces sería la más recomendable en este caso porque tenemos un mayor margen de factor de vestimenta, ¿no? Para esto, ¿qué se tiene acá las consideraciones, ¿no? Donde ya dijimos que se ha definido en dos aspectos, el aspecto de cloud 0.1 y de 0.65. En esta cartita se ha considerado un valor de MET de 1.3. O sea, si yo varío el MET a otro valor, voy a tener probablemente otra gráfica, ¿no? Esta no va a ser digamos, la gráfica valedera. En el eje de las X tenemos la temperatura operativa, ¿no? Y en el eje de las Y tenemos la humedad, en ratio de humedad, ¿no? Que va en estas curvas de acá que ustedes ya conocen, de ciclometría, ¿de acuerdo? Temperatura operativa, como ya habíamos dicho antes, es dada por una fórmula, ¿no? Un factor A por la temperatura del aire ambiental más 1 menos A por la temperatura radiante, ¿no? Temperatura radiante, ya sabíamos también
que era una constante multiplicada por el valor de temperatura de A. Y esta constante A venía en función a la velocidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos un par de valores, ¿no? De 1.3 MIT para la zona de 0.75 y nuevamente de 1.1 MIT, ¿no? 1.3 MIT, ¿no? Con 0 puntos de un cloud y un cloud, ¿ya? Por ejemplo, una temperatura operativa de 25 grados centígrados y una humedad de 40, estamos cayendo en la zona de un cloud de 0.65, ¿ya? Más o menos, grafiquemos por acá, 25 grados centígrados y la curva de 40%, que creo le da acá. Entonces, 25 y 40 estamos cayendo en la zona de 0.65, ¿no? Y si nos desplazamos a un valor de 22 grados centígrados con 60%, está por acá, 60 con 22, estamos cayendo en una zona de un cloud, ¿no? Factor de vestimenta de 1. ¿Qué pasaría si vamos acá a variar uno de los aspectos, ¿no? O sea, en este gráfico que tenemos la zona, pero estamos manteniendo un valor de 0.65 cloud, el cloud es el mismo, pero estamos cambiando, o estamos trabajando con dos valores de MET, ¿no? La zona más clara es para un MET de 2 y la más oscura para el MET anterior de 1.3, ¿no? Y consideramos una velocidad promedio del aire de 0.1 metros por segundo. Y tenemos esta otra zona, pues, de confort, ¿no? Igual también la temperatura operativa, ya saben cómo calcularla. Ahora vamos a entrar a lo que es el método de alta velocidad, ¿no? Para otro tipo habíamos visto, para velocidades del aire mayores, ¿a cuánto? 0.2 metros por segundo, ¿no? Para esto hay que ir al código, al apéndice D de la norma, y se tiene que tener en cuenta el efecto refrigerante a altas velocidades, ¿no? Es decir, sabemos que cuando la velocidad del aire es mayor, hay un efecto, pues, sobre eso, nuestras personas, que nos da más frescura, digamos, ¿no? A más velocidad del aire se siente mayor frescura, es lo que se llama un efecto de refrigerante del viento sobre el cuerpo, ¿no? O la sensación que dicen, sensación térmica, ¿cierto? Podemos tener una temperatura de 24 grados centígrados, pero con la fuerza del viento, por decir un ejemplo, podemos sentirla como que sea 20 grados, ¿no? Ahí es esa sensación, la velocidad del viento entre nuestra piel, nuestro cuerpo, pues hace que la temperatura nos parezca menos, ¿no? Acá tenemos esta gráfica, que igual también se grafica, en este caso, sobre un eje que nos da la temperatura operativa, que ya la conocemos. Esta fórmula grábensela, por favor. Y la velocidad del aire, ¿no? Acá ya no estamos trabajando en función a humedad relativa, sino la velocidad del aire. Y acá tenemos dos zonas, digamos, ¿no? Definidas. Una zona que va de este punto hasta el punto, este punto de que está acá, esta curva, digamos, va de menos 0.5 PMB hasta el otro punto de acá, que está churado acá, que es más 0.5 PMB, para un valor eh, de Clow de 1, ¿ya? Y esta otra banda va de menos 0.5 en la línea llena
hasta la otra línea llena más 0.5 de un valor de Cloud de 0.5, ¿no? Entonces, vean ustedes eso, habíamos dicho pues que esto se movía de menos 0.5 a 0.5, ¿no? Y acá tenemos para dos valores distintos de vestimenta, digamos, ¿no? Entonces, la zona más oscura nos está indicando que es un local donde la velocidad del aire requiere control, que sea controlada, o sea, que podamos nosotros regularla. Y la zona más clara nos indica que es una zona en la cual no requerimos controlar el aire, ¿no? Y estas zonas están pues prácticamente trabajadas para un valor de 1.1 MET, ¿no? O sea, si variamos el MET, esta gráfica varía. Si variamos el cloud, también varía la gráfica, ¿ya? Entonces, es un trabajo bastante tedioso esto. Ahora vamos a ver pues el valor de disconfort térmico, que es en el cual el índice de cloud sea menor que 0.7 cloud, ¿no? Y tenemos un ratio metabólico menor que 1.3 MET. Acá es importante decir que esta medición se hace a partir de una altura por encima de los 10 centímetros, o sea, a la altura del tobillo para arriba, ¿no? O 4 pulgadas. Si está la persona sentada, la medición se hace hasta 1.1 metro, y si está parada, hasta 1.7 metros, ¿no? En este caso, se tiene acá lo que se llama la simetría radiante, la velocidad de tobillos, y vamos a ver después la diferencia vertical de temperatura. Esta tiene ciertos valores, no puede ser muy grande, ¿no? Y tener en cuenta también la temperatura del suelo. Bien, vamos a ver acá. Acá tenemos los valores de la simetría de temperatura con respecto, digamos, a un techo tibio, más tibio que, más caliente, digamos, techo que el piso. Tenemos este valor de menor a 0.5. Si el techo está más frío que el piso, ese valor es menor a 14. Si por el contrario la pared está más caliente que el aire, el valor es menor a 23 grados centígrados, ¿no? Y si el techo o por la pared es más fría que el aire, es un valor menor a 10 grados centígrados, ¿ya? Es lo que esta es la simetría radiante que llaman ellos. Acá se encuentran los valores. Todo está en tablas, todo está tabulado. La velocidad en tobillos es menor a 0.35 TS más 0.39 metros por segundo. Ese valor TS es la sensación térmica, ¿no? Total. Y calculado con un PMB, con una temperatura ambiental, una velocidad de 0.6 metros y 1.1 metro, o sea, o 1.7 metros, ¿no? O sea, la velocidad en tobillos y en las alturas, ¿no? A las que estamos nosotros condicionando acá. No aplica esto para el método de alta velocidad, esto es solamente para el método inicial, ¿no? El primer método. Acá lo podemos ver, digamos, la zona esta de confort, que también está, pues, acá en los valores que podemos ver acá, en este eje, ¿no? Que son los valores de PMB, que van en este caso estamos yendo de menos 2 a 2, ¿no? Y nos centramos siempre en menos 0.5 a más 0.5. Y acá tenemos las distintas velocidades en tobillos, en estos puntos de acá, y nos grafica que esta sería pues nuestra zona de confort en ese caso, ¿no? Para ciertas limitaciones de velocidad del aire. Mm, vamos a ver. Bien. Después tenemos acá el desconfort térmico en función a la diferencia de temperaturas
verticales, ¿no? Es decir, de la cabeza a los pies. Nuestra temperatura, el delta de T, si estamos sentados, no debería ser mayor a 3 grados centígrados. O sea, la temperatura de los pies, del aire en los pies, no debería, con relación a la temperatura de la cabeza, no debería ser mayor a 3 grados centígrados. Esto quiere decir, por ejemplo, si tenemos un piso radiante, ¿no? Que es un piso radiante, es un piso en el cual por debajo del piso puede correr una tubería de agua caliente y para calentar el piso, se usa mucho en otras partes. Entonces, esa temperatura del piso no debe ser mayor a 3 grados a la temperatura que tenemos en el aire a 1,1 m, ¿no? Que estamos sentados. E igualmente, si estamos de pie, esa temperatura no debería ser mayor a 4 grados con relación a la temperatura de 1,70 m, en nuestra cabeza, en los pies. No, claro, el cuerpo humano no puede estar, pues, no podemos soportar temperaturas muy diferentes, digamos, en el cuerpo en un momento, porque eso es contraproducente para la salud, ¿no? Igual también la temperatura del piso debería estar, digamos, siempre entre 19 a 29 grados centígrados, ¿no? Vamos acá tenemos en esta gráfica, en el eje de las X tenemos la temperatura y en el eje de las Y, digamos, la insatisfacción, ¿no? Y podemos ver, pues, que entre 19 y 29 grados centígrados, este porcentaje de insatisfacción todavía se mantiene por debajo de un 10%, ¿no? Pero fuera de estos valores, esto puede subir hasta un 60% de insatisfacción. Pero estos son métodos, digamos, experimentales, ¿no? Por otro lado, la temperatura en el tiempo no debe variar mucho, ¿no? O sea, tenemos que tener, digamos, temperaturas estables en el tiempo. Por ejemplo, las temperaturas no deben ser, el delta de T no debe ser más allá de 1,1 grados centígrados en 15 minutos, ¿no? Este para confort humano. Les comento como experiencia, digamos, en una oportunidad se tuvo que hacer instalación de un equipo de aire para un tomógrafo o resonador, no me acuerdo bien. De ahí teníamos que tener en consideración el delta de T que pedía el fabricante para que el equipo no se dañe. Si mal no recuerdo, la variación de temperatura podía ser máximo 1 grado centígrado, ¿no? Pero en 24 horas, o sea, dentro del ambiente. O sea, había que tener un control muy fino. No se podía permitir que la temperatura, digamos, durante todo el día tenga más allá de 1 grado de diferencia, ¿no? Lógicamente, y es más, estos equipos vienen con un registrador de velocidad, entonces si algo falla, está registrando la temperatura ahí. Y además, como añadido, este equipito permitía solamente una variación de humedad relativa de más o menos, no, de 3%, ¿no? O sea, más o menos 1,5%. O sea, era un control muy, muy fino en las condiciones de temperatura y humedad para que el equipo pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Y el problema era que este equipo, cuando lanzaba pues su rayo para tomarle la muestra, el tomógrafo, sí, la tomografía, ¿no? Llegaba en ese pico el ambiente a 60 grados centígrados, ¿no? Pero tenías que tener un equipo con una capacidad de respuesta muy rápida. Me acuerdo que se tuvo que poner un termostato especial que permitía, si tenía ese grado de precisión y respuesta, ¿no? Bueno, acá habíamos visto que esa variación era de 1,1 grados centígrados en 15 minutos. Y acá tenemos, aparte, por ejemplo, esa misma variación en función al tiempo. Para 15 minutos o 0,25 horas es el 1,1. Pero si vamos más allá, si es para media hora, este valor es de 1,7 grados centígrados y así sucesivamente hasta llegar a 4 horas, ¿no? O sea, en 4 horas sí se permite una variación de temperatura, pero máximo de 3,3 grados
centígrados, ¿no? Si estamos por variaciones de temperatura, digamos, por encima de estos valores, ya se siente cierto disconfort en las personas. El modelo adaptativo no aplica a sistemas mecánicos, ¿no? No hay, pues, miden la apertura de ventanas operables. Se quiere decir que las ventanas y las aperturas sean posibles de cerrar o manipular con la persona. De ventilación mecánica, los valores de NET están de 1 a 1.5, los de Cloud de 0.5 a 1, y la temperatura entre 10 a 33.5 grados centígrados, ¿no? Para aplicar este método. La temperatura operativa interior aceptable, un límite del 80% de los grados centígrados, es decir que, según esta fórmula, es 0.31 la temperatura PMA de afuera, más 21.3 grados en grados centígrados, y el inferior 0.31 más 14.3, ¿no? Para que tenga una satisfacción, digamos, del 80% de las personas, ¿no? Esta valor de temperatura prevalente media exterior, TPMA, debe hacerse un estudio, un mapeo, entre unos 7 y 30 días antes del día de cálculo cuestión, ¿no? Después se tiene la temperatura promedio de la media diaria, que se debe calcular, digamos, o medir al día por lo menos 2 veces, ¿no? La temperatura de bulbo seco. Y estos datos deben ser tomados de la estación meteorológica más cercana. En el caso de la RAE, considera en su estándar, tiene temperaturas de los aeropuertos, ¿no? Para el caso de Perú, está mapeado. Ustedes entran a la RAE, tienen ahí las ciudades principales del Perú, con los valores de temperatura y humedad relativa, inclusive cantidad de lluvia, creo, durante todo un año, ¿no? Durante todo un año, un promedio, y eso también se va con cada estándar renovando. Pero si ustedes quieren ser más, digamos, precisos, porque para el caso de Lima, ellos toman las temperaturas de aeropuerto. Generalmente toman aeropuertos en todo el mundo, ¿no? Que son los que pues tienen estaciones meteorológicas muy sensibles, muy precisas, porque el tema del clima y la meteorología es muy importante para la aeronavegación, ¿no? Ellos tienen que controlar nubosidades, lluvia, temperatura, radiación solar. Son aspectos, digamos, que en demasía pueden perjudicar al piloto, la visita del piloto, a los aviones, ¿no? Pero también existe otra fuente para tener datos de temperatura y humedad, que son las estaciones de Senami, ¿no? Creo que hay en Jesús María una, otra en la avenida, en la Universidad Agraria, por ahí un par más que están monitoreando y tienen data de temperatura y humedad. Entonces, acá vamos a ver este modelo adaptativo. Tenemos acá la temperatura prevalente, ¿no? Media en el eje de las X, y en el eje de las Y tenemos la temperatura interna operativa, ¿no? Entonces, lo podemos ver acá que tenemos en esta franja exterior, ¿no? Que hemos dicho acá los valores que se habían calculado antes, de la temperatura 0.31 a 20 grados centígrados, más 0.27.5, tenemos acá para los distintos valores, nos da esta curva de acá, y para la máxima, y por lo acá abajo tenemos la mínima. Y esto está pues para el 80% de las personas, ¿no? Y lo que está achurado, o más sombreado con color mayor, estas curvitas de acá están calculadas ya para un 90% de las personas. O sea, es una franja más angosta, ¿no? En la cual el 90% se encuentran satisfechos. Pero nosotros estamos bien con que el 80% estén satisfechos, ¿no? Queremos ser muy exquisitos, pidamos el 90%, pero se dan cuenta, a medida que se va reduciendo, digamos, se va aumentando el porcentaje de satisfacción, esta franja se va disminuyendo su espesor, ¿no?
Bien, estos diseños deben cumplirse, digamos. Entonces, deben ser diseñados, por la redundancia, para mantener estas condiciones de acuerdo a cualquiera de los métodos, ¿no? El adaptativo, el de velocidad elevada. Entonces, hay que revisar la norma y ver en las distintas secciones cuál es el grado de cumplimiento, digamos, y tenemos que hacer una clasificación de acuerdo a esta tabla de acá. En esta tabla de acá, lo que nosotros tenemos es el nivel de control de acuerdo a la clasificación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la izquierda nos indica el grado de control el nivel de control, ¿no? El grado 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y dónde aplica cada uno de estos? Entonces, el grado 1, digamos, es que cada ocupante tiene dos o más maneras de controlar el medio ambiente que nos rodea. Pueden ser, pues, oficinas privadas con ventilador de techo y un termostato que lo pueda regular, ¿no? Oficinas con ventiladores, en fin, el ejemplo típico. Mi nivel 2 es cada ocupante tiene un control, solamente un medio de controlar la temperatura del ambiente, ¿no? En la teoría 2. Entonces, estos son oficinas privadas con un termostato ajustable, ¿no? O, digamos, de escritorios, digamos, también, donde cada ocupante tiene su ventilador, ¿no? Que no es muy común eso. La zona 3 es una zona donde hay múltiples ocupantes, ¿no? Y tienes por lo menos dos tipos de medir la temperatura o de controlar el ambiente, ¿no? Básicamente es oficinas donde los ocupantes pueden controlar un termostato y un ventilador de techo, o en todo caso, o la velocidad del ventilador, ¿no? O sea, tienes dos tipos de control. Controlas temperatura y velocidad del ventilador, que puede ser el fan coil, ¿no? El punto 4 es para cuartos o ambientes donde se provee o tiene muchos ocupantes con control y un control para medir, digamos, el ambiente. Son básicamente oficinas donde tenemos solamente un control con termostato, ¿no? Y el ambiente, el grado 5, son oficinas donde los ocupantes no tienen manera de controlar, pues, la temperatura, ¿no? Pueden ser algunas oficinas que tienen un termostato que no es regulable, o sea, que está fijo ahí, eh, por ejemplo, internamente el equipo, que no puedes acceder, o no tienen termostato, ¿no? Ese es el nivel, digamos, mínimo, el nivel más básico, en el cual el ocupante no tiene ningún control sobre el medio ambiente. ¿Cómo deben ser los sistemas de control para estos ambientes? La norma nos dice que deben ser legibles y accesibles, es decir, que podamos leer con facilidad, ¿no? Las funciones, el cool, el heat, el fan velocity, los valores de temperatura que estamos seteando y que sean accesibles, ¿no? Que estén al alcance de la mano. No quiere decir pues que lo pongamos a una altura de 3 metros para que haya que ir con escaleras, sino que normalmente a una altura de 1,20 m, 1,50 m. Hoy en día, antes era 1,50 m la norma, hoy en día es 1,20 m para un tema de inclusión, ¿no? Para las personas que tienen silla de ruedas, ellos pueden acceder y mover su control, inclusive las luces, todo están, las nuevas construcciones las tienen a 1,20 m de altura. Antiguamente era 1,50 m, pero ahora es, como les digo, 1,20 m porque de modo tal que una persona en silla de ruedas pueda acceder al control, ¿no? Entonces, el termostato debe ser capaz de moverse en menos 3 grados centígrados, ¿no? Hasta el punto de seteo. Y la respuesta del control, o sea, hacia el control, hacia el punto de seteo, debe ser menor a 15 minutos, ¿no?
o menos cuando tenemos factores de MET y CLOUD constantes. Es decir, que el equipo debe responder a la exigencia del termostato en 15 minutos o menos. Si responden más, hay un problema. El equipo está mal seleccionado, mal, subdimensionado, ¿no? O tiene un problema de operación. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? O sea, esto también va, no solamente es un tema, digamos, de normativo en cuanto a las características que debe cumplir el ambiente, a los cálculos, sino también al tema operativo, ¿no? Se debe, en la documentación que se entrega cuando se acaba la instalación, se debe verificar el método que se ha utilizado para cada ambiente, bien sea el adaptativo o el de velocidad elevada, ¿no? Se debe indicar las condiciones de temperatura, humedad relativa, interiores, la temperatura exterior, las cargas térmicas que se han considerado y las horas excedentes, es decir, las horas en las cuales no va a cumplir esto, para que cualquier persona pueda pues, verificar y a futuro, si hay que hacer un recalcular el sistema, ¿no? Se debe también indicar qué valores se han asumido y se han usado. Muchas veces cuando hacemos un cálculo, un proyecto, se asumen valores, ¿no? Tenemos que por experiencia o por recomendación, se asumen valores. Se tiene también que hacer un análisis del disconfort, ¿no? Del local, bien sea mediante una pequeña memoria, ¿no? Indicando lo que está ocurriendo ahí, o haciendo cálculos a través de encuestas, ¿no? Y indicar también importante la capacidad de los sistemas. Es muy importante acá también que cuando uno hace una selección de equipos, la mayoría se va por el calor total, ¿no? Capacidad actual del equipo, 69 BTU y ponen 69 BTU. Pero lo aconsejable, lo correcto es que el equipo se seleccione en función a su capacidad sensible, ¿ya? Es muy importante. Normalmente la capacidad sensible de un equipo, estamos hablando de entre un 60-65% de la capacidad total o nominal en equipos de confort estándar, ¿no? Si nos vamos ya a un equipo de precisión, un equipo para uso industrial tipo wall mountain o mochila, estos valores de calor sensible se elevan, ¿no? Porque son equipos que están hechos principalmente para trabajar con máquinas, no con personas. Esos equipos estamos hablando de un calor sensible que puede ser de un 70, 80, 85%, ¿no? En cultura general. Ya. También para cuando se trata de un sistema de alta velocidad con control, hay que documentar el método de cálculo, ¿no? El equipo y qué estrategia, qué método estamos siguiendo para el control. Se debe también documentar los cálculos que hemos hecho para los parámetros de control y en caso que se reciba radiación directa, hay que documentar estrategias para control y cálculos, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay mucha radiación, pues indicar que se puso una lámina reflejante o con un filtro UV, ¿no? Para mitigar un poco esa radiación. Se tiene también que documentar la clasificación del nivel de control. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Indicar qué tipo de clasificación es. Todo esto se puede ver en el apéndice K de la norma, ¿no? En el caso de edificaciones ya existentes, entonces acá tenemos que adaptarnos a lo que existe, ¿no? En ese caso, si el ambiente tiene 45 ocupantes o más, debemos encuestar por lo menos al 35% de ellos, ¿no? Si el ambiente tiene entre 20 y 45 ocupantes, hay que hacer la famosa encuesta por lo menos a 15 personas, ¿no?
¿Y por qué? Porque esos 15, bueno, están dando, al menos en lo que es 20, ya un 80% aproximadamente, ¿no? O menos, pero por ahí vamos, 5%. Y para menos de 20 personas se debe encuestar al menos, ahí sí, al 80%, ¿no? Igual, las mediciones se deben hacer en horarios y lugares representativos, ¿no? O sea, si es un edificio de oficina, digamos, que trabaja de 8 a 5, yo no voy a hacer la medición pues 9 de la noche, ¿no? Y tampoco lo voy a hacer en un pasillo o en un baño. Tengo que hacerlo en las oficinas, en el horario de trabajo, entre 9 y 5, 9 y 5, 9 y 6, digamos, ¿no? Y en oficinas, no me voy a ir a medir pues en los pasillos, en el kitchen, en lugares que sé que no están ocupados, ¿no? Ahí no me interesa. Y mucho menos voy a estar midiendo fuera de hora de trabajo. No tiene sentido. Y se debe medir la temperatura de velocidad a las alturas de 0.1, 0.6 y 1.1 metro, ¿no? Como vimos, que son las, digamos, las velocidades que tienen que medir del viento para personas sentadas y paradas, ¿de acuerdo? Y tenemos que medirlos a la altura de 0.6, 1.1, 1.7 para personas que están paradas, de pie. Son valores que varían. Al menos las mediciones se deben hacer o tomar durante unas 2 horas, ¿no? Y los valores de temperatura radiante, temperatura del aire y humedad relativa, hay que hacerle una medición cada 5 minutos. Para esto es aconsejable usar unos registradores que existen de temperatura y humedad, uno los programa, ¿no? Los programas hagan la medición cada 5 minutos y puedes poner uno afuera, uno adentro. Algunos miden también humedad relativa, miden los dos valores, ¿no? Y eso lo dejas ahí una semana si quieres, o lo recoges y toda la información que ha recolectado la puedes bajar a alguna computadora y verla ahí, inclusive hacer las curvas, las gráficas, ¿no? De cómo se comportó el clima en ese ambiente. Bien, en esta tabla se especifican, digamos, eh, qué es lo que queremos medir, ¿no? Qué cantidad, digamos, la temperatura del aire, la temperatura media radiante, ¿no? La humedad relativa, la velocidad del aire, y nos está indicando, pues, el rango en el que debe trabajar nuestro instrumento de medición y su precisión, ¿no? Por ejemplo, acá, para la temperatura del aire, debe trabajar nuestro instrumento entre 10 a 40 grados centígrados, con una precisión de más o menos 0.2 grados centígrados, ¿no? Entonces, acá lo recomendable es que tienes un termómetro de infrarrojo o de cualquier otro tipo, antes de hacer la medición, lo lleves a calibrar, ¿no? Calibres. ¿Por qué? Porque a la hora que hagas tu informe, te van a pedir un certificado de calibración del instrumento, ¿no? Que esté vigente. Algunos te dicen que se debe calibrar cada año. Bueno, eso depende mucho del uso que tenga el equipo o de el grado de, digamos, de fiabilidad del equipo, ¿no? Si es un equipo bueno, de buena marca, te puede ser un poco más de un año. O sea, no hay nada escrito en eso. Hay equipos que pueden estar 3, 4 años bien calibrados sin necesidad, pero se acostumbra a hacerlo cada año en unos equipos, dependiendo del tipo, los equipos cada 2 años. Como digo, no hay ninguna norma escrita que nos indique cada cuánto tiempo se debe calibrar. Acá por un tema comercial y un tema pues de costumbre, se dice cada año, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un instrumento que lo calibro para un trabajo específico el día de hoy y de acá a un año no lo he usado, ese instrumento no se va a descalibrar, ¿no? Hay que tener un poco de criterio en ese sentido. Muchas mediciones se deben hacer a través del BAS, ¿no? Del Building Automatic System, o sea, el sistema de control, digamos, automático del edificio, ¿no? Estos, ¿por qué? Porque los edificios modernos pues tienen sensores, entonces hay que tener en cuenta dónde están ubicados los sensores, ¿no? Igual el rango y la medición de los sensores, hay que revisar las tendencias, por lo menos hacer un mapeo cada 15 minutos. Esos sistemas están conectados a una computadora, entonces esos sensores están lanzando señales permanentemente a la computadora.
esa computadora recibe esa data y la almacena, ¿no? Entonces se debe, por lo menos, hacer las mediciones cada 15 minutos durante 2 semanas, ¿no? Y también hay que revisar pues, datos de operación de equipo, ¿no? Probablemente, si en algún momento se ve, ¿por qué? Porque esto nos va a servir para ver si en algún momento hubo una distorsión una disparada en las temperaturas, probablemente un equipo falló, o estuvo en mantenimiento pagado, entonces, para eso es recomendable ir a la bitácora del equipo, ¿no? A ver qué pasó con la instalación, qué problemas pudo haber tenido. A ver, acá tenemos los sistemas de climatización que pueden ser de convección o radiante, ¿no? Si es de convección, puede ser por mezcla de desplazamiento natural, y si es radiante, piso radiante, panel radiante o viga fría, ¿no? Vamos a hacer un poquito acá estas cosas. Acá tenemos un sistema de mezcla, digamos. En estos sistemas estamos mezclando el aire, ¿no? Acá a través de las rejillas, podemos ver una rejilla de inyección de aire fresco de 4 días y una rejilla acá de retorno, un aire mezclado, ¿no? Mezclando el aire. Acá podemos ver otro tipo de ducto. Es un ducto aparentemente circular con unas rejillas de descarga, ¿no? Están sobre el ducto. Muy probablemente pareciera que sea un ducto textil, ¿no? Bien, acá tenemos también lo que es el sistema de mezcla, ¿no? Una explicación pequeña, donde nos indica que el aire primario, o sea, el aire inicial, digamos, se debe mezclar con el aire del espacio acondicionado, ¿no? El aire que ingresa debe mezclarse con el aire que ya está dentro del espacio y esa mezcla nos va a dar otras condiciones distintas a la del aire de ingreso, ¿no? Pero esta condición de mezcla debe ser nuestra condición de confort. En ese caso, pues acá nos tocaría medir la temperatura y humedad relativa interior, la exterior, para determinar y en base a eso ver más o menos cuánto estamos acá, tenemos que hacer, cuánto porcentaje, digamos, de aire exterior debe entrar para lograr las condiciones de confort interno, ¿no? Muchas veces esta mezcla se hace en el equipo mismo, en una caja de retorno, una caja de mezcla, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte del aire recircula, o sea, no, y una parte se expulsa, y esa parte que circula se mezcla con el aire exterior dentro del equipo, en la caja de mezcla, y nosotros debemos tener las condiciones, digamos, para que el equipo trabaje, deben ser las condiciones de mezcla, ¿no? No las condiciones ni exterior ni de interior, sino las de mezcla. Entonces, con esa condición de mezcla, vamos a calcular la capacidad del equipo que nos va a llevar a tener las condiciones de confort dentro del ambiente, ¿no? El aire primario no debe ingresar pues directamente a la zona ocupada, ¿no? Debe ser previamente mezclado y tratada la mezcla, ¿no? Ahora tenemos dos métodos, dos maneras de que entre el aire al ambiente, ¿no? Con un mismo equipo cassette, digamos, ¿no? Acá esta persona, dependiendo de la inclinación del ángulo del álave, está dando el aire de manera indirecta, ¿no? No lo llega a perjudicar directamente. Pero acá sí, acá está digamos, más inclinada verticalmente la abertura y el aire cae hacia abajo, ¿no? Y le da directamente a la persona. Bien, acá tenemos lo que se llama el efecto Coanda, ¿no? Es un gaso perjudicante, o sea, cuando nosotros vamos a buscar una rejilla, seleccionarla, debemos acudir
a los datos de fabricante. Bueno, pero en medio, pues, las rejillas son mayormente Made in, como se dice, Malvinas, ¿no? O sea, el 90% de instalaciones, por lo menos, usa rejillas nacionales que no tienen ninguna prueba, ninguna catálogo, no sabemos a ciencia cierta cuál es la velocidad que sale por la que sale el aire, no sabemos los niveles de ruido, en fin, ¿no? O sea, tenemos siempre esa duda, pero es lo que hay acá. Ya si queremos ir cosas más elevadas, digamos, es de una rejilla importada, que no sea china tampoco, porque las chinas también te mandan cualquier cosa, no tienen catálogos, ¿no? Ni hindú, porque no tienen tampoco pruebas de laboratorio. En cambio, hay rejillas americanas que sí tienen unas pruebas, tienen una Biblia, ¿no? Tienen un libro con sus 100 modelos de rejillas de 2 vías, 3 vías, 4 vías, un ángulo a 45 grados, a 60 grados, a 25 grados, diferentes ángulos de inclinación, y para cada uno de ellos y para cada tamaño, 12 por 12, 24 por 24, 12 por 16, en fin, los tamaños que quieran, tienen calculados sus valores de velocidad de salida del aire, el NEC, o sea, y el nivel de ruido que te genera la rejilla, la presión que está alcanzando, el alcance, ¿no? O sea, hasta qué distancia llega el aire en esa rejilla, en fin, todo eso existe cuando es una buena rejilla que ha sido probada, ¿no? Y acá tenemos, a ver, una relación de distancia, de altura, ¿no? De 1,5 metros, 1,5, perdón, que se recomienda. Y algunas veces es conveniente aplicar un solo de fabricante, ¿no? Si tiene la certeza que se pone ese tipo de rejilla. Acá quiero explicar un poquito lo que es el efecto Coanda, que es un efecto que también se usa en aviones, en autos de alta gama. Cuando el aire sale por la rejilla, ¿no? Uno puede pensar que el aire va a irse de acá y va a empezar a caer directamente hacia abajo, ¿no? Como siguen la flecha ahí. Pero eso no ocurre porque hay una sobrepresión a un aire que está induciendo que viene de abajo. Y eso está originando que el aire que sale de la rejilla no vaya directamente abajo, sino que se pegue primero al techo. Se pegue al techo y después de cierto espacio recién caiga, que va a generar acá, bajo la rejilla, como una especie de cono, digamos, en la cual no va a haber aire, ¿no? No hay flujo de aire. Por eso lo que va a ocurrir acá, eso se llama el efecto Coanda. Ya, tenga mucho. Y también es por ese motivo que muchas veces estas rejillas están como fuera condensando, porque pues están con aire frío en la superficie exterior, ¿no? Bien. Ahora tenemos acá los sistemas de mezcla, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? Nos generan confort, son muy usados, tienen bajo caudal de aire, se puede tener muchas estrategias de control por sus sistemas y también muchas estrategias de enfriamiento, ¿no? De ventajas, tienen baja aguante de material de suministro, consumen energía fuerte en ambos aspectos, que toda la gente comparte el mismo aire y no funcionan bien con cielos rasos, en unos casos altos, y no funcionan bien también sin cielos rasos, ¿no? O sea, tienen ciertas limitaciones. Estos sistemas son principalmente, acá tenemos, ¿no? Por desplazamiento, ¿no? Por desplazamientos, lo que se hace se va a ejercificar el aire, ¿no? Tenemos la entrada del aire por la parte de acá abajo, ¿no? Y tenemos un retorno salida por encima del cielo raso, ¿no? Acá tenemos un techo, digamos, perforado, digamos, ¿no? Entonces, acá entra el aire frío tiende a subir, por acá se queda en este espacio entre el falso techo y el techo, y luego es inducido hacia arriba para su retorno, ¿no? Acá tenemos un poco del efecto pluma de la ventilación. Acá vemos cómo entra el aire, y se reparte de esta manera a la persona, pero acá, con este difusor de acá, se puede generar un efecto plumas, que el aire solamente abarque a la persona, ¿no?
¿Dónde se puede aplicar este tipo de ventilación de desplazamiento? Donde queramos que la calidad del aire sea primordial, ¿no? Tenemos que tener aire de buena calidad en espacios de gran altura, mayores a 3 metros, por ejemplo, teatros, auditorios, cines, centros de evento, etc., ¿no? Acá podemos, por ejemplo, un teatro, ¿no? En teatro normalmente la ventilación, el aire viene por, muchos teatros viene por debajo de la silla, ¿no? Bajo la silla, bajo las butacas, en esas escaleras hay ductos y van metiendo el aire por debajo de la silla, para que tenga ese efecto que vimos ahí y también para que genere menos ruido, ¿no? Acá tenemos un aeropuerto, ¿no? Con unas rejillas de alta presión. Acá tenemos también otra foto con rejillas. Voy a cambiar. Acá tenemos el desplazamiento de las siguientes limitaciones, ¿no? No es bueno en calefacción, el control de humedad no se puede realizar muy bien. Después se generan corrientes de aire. Y por último, se requieren una instalación de ductos de cierto grado compleja, ¿no? Un momento, eso no. Bueno, tenemos unos problemas técnicos con la máquina, con la presentación. Queremos que solucione rápido. Un momento, por favor.
La ciencia. Ya. Vamos a darle media ganas. Ya. Disculpen la falla técnica. Bien, ahí teníamos algunas limitaciones del método de desplazamiento.
ya habíamos visto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito del tema de ventilación natural, que puede ser cruzada o termosifón, ¿no? La cruzada, como se ve en el ejemplo de la derecha, va de un lado para otro y el termosifón tiende a ir hacia la parte de arriba por densidad del aire. Ustedes saben que el aire caliente pesa menos que el aire frío, entonces entra por acá y a medida que se calienta tiende a subir, chimenea, un sifón por el cual escapa, ¿no? Luego tenemos el pozo canadiense en este sistema, digamos, de ventilación y de confort. Lo que acá se gana es, se hace una especie de túnel, digamos, ¿no? Bajo la tierra, digamos, tenemos afuera una temperatura de 35 grados centígrados, la temperatura de la tierra está normalmente de 10-15 grados, el aire entra por acá, es impulsado por un ventilador, y al pasar por este ducto subterráneo que tiene cierta longitud, pues cede su calor a la tierra y sale a una temperatura menor, ¿no? De 26 grados. Esto de acá es lo que se conoce como piso radiante. En este caso puede ser usado en calefacción o refrigeración. Tiene buena eficiencia. Esto consiste en... bueno, acá igual. Consiste en una tubería que van por debajo del piso, por las cuales puede pasar agua caliente o una mezcla de refrigerante de agua con glicol para enfriada, ¿no? Para bien sea enfriar el piso o calefaccionarlo. Es mejor en este caso, creo, como enfriamiento o está de abajo hacia arriba, ¿no? Igual acá, prácticamente lo mismo. Su costo es un poco caro inicialmente, pero es muy eficiente y tiene pues, muy poco consumo, ¿no? De energía. Hay también las superficies radiantes que pueden estar en el techo o en las paredes, ¿no? Igual también puede ser usada mayormente como calefacción para que se pase por acá arriba agua caliente y tienda a bajar el calor por convección, ¿no? Algunas de ellas tienen las vigas frías, digamos. Las vigas frías son unos elementos muy usados cuando tenemos mucha carga sensible. Carga sensible es básicamente cuando hay fuerte cantidad de personas, ¿no? Entonces, lo que se tiene acá es, estas vigas son pasivas o activas, ¿no? No hay mayormente partes móviles, son muy silenciosas, no hay mucho desgaste, fácil mantenimiento, se puede usar en calefacción y enfriamiento, y el aire de ingreso de ventilación es tratado muy aparte, ¿no? No es tratado en esta viga. Es más o menos la parte de la viga. Primero acá tenemos pues lo que es la carcasa. En segundo lugar tenemos un marco frontal. El tercero es el cuello de entrada de aire. Acá que son los soportes para que se vaya anclada al techo. Acá hay una placa con tuberitas, la expulsión del aire, digamos ahí. Acá tenemos el serpentín o batería de enfriamiento, las conexiones de entrada y salida del agua, fría, en este caso, acá igual, pero agua caliente. Acá tenemos una bandeja de drenaje para los condensados, un tubo de drenaje de condensados y por último una reja de inducción, una rejilla de inducción de retorno, ¿no? Esta viga fría no es pasiva, en ese caso el agua circula internamente, digamos, ¿no? Y se puede obtener a buenas temperaturas y el aire solamente es por ventilación natural, ¿no? No hay convección en ese sentido. Cuando es activa, sí, es muy parecida, pero tenemos acá un aire inducido, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo. Disculpen las fallas que ha habido técnicas. No sé si tienen alguna pregunta que quieran que resolvamos.
Bien, si no hay consultas, no sé, qué nos indica Z. Sheila, si hemos concluido la charla. Hola, hola, hola. Ok, no hay consultas, vamos a dar por concluida la charla. La grabación va a ser pasada al branch de ASRAE Perú. Entiendo que ellos lo publican en YouTube. Y no me queda más que agradecer su atención por esta noche. Muchas gracias. Hasta luego.